marzo del Grande Día de la Hispanidad. Queremos tratar el tema del descubrimiento de América y la historia del descubrimiento. ¿Y quién mejor que Juan Carlos Segura Bus, que tenemos hoy ahí con nosotros? Que es historiador, es abogado, doctor en ciencia política y derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la UB. Ha sido diputado del Congreso de la legislatura por el Vox y actualmente es el presidente del Grupo Municipal de Vox en Santa Roma de Gramenet. Es autor del libro Hispanos Españoles de la Guerra de la Revolución Americana, Soldados de Cuatro Patas, Los Perros de Guerra de España, Los Últimos de América y los tres libros de Editorial Atlas. Luego podéis estar aquí uno de sus libros aquí, que tenemos a la venta. Además, experiencia en reservista de Ejército de Tierra, con último destino en la Nación de Defensa de Cataluña. Vamos a darle paso para que hoy nos dé su conferencia. Bueno, pues antes de nada, agradecimientos a la Convivencia Civil Catalana por la invitación que me habéis ofrecido y por la lucha encolada que estáis teniendo por defender los derechos civiles en Cataluña, una cosa tan obvia y tan evidente como es defender los derechos civiles, como ya lo hizo Martin Luther King en Estados Unidos, pues lo estáis haciendo aquí vosotros en Cataluña. El último éxito que habéis tenido, tengo entendido, ha sido un procedimiento contencioso administrativo de suspensión de medidas cautelares en una convocatoria de empleo público en el Hospital de Llobregat porque discriminaban a las personas que no tenían nivel de catalán, el nivel C, y luego pues también me recuerdo, no estaba presente aquí, pero me recuerdo mucho a Francisco Alcázar en los tiempos que iba con él hace años ya a la Catalá de televisión, y el que sí que está ausente porque falleció su marido en aquel, José Antonio Martínez, que también iba siempre con Francisco, y lo recuerdo de aquellos tiempos. Bueno, vamos a ver, la conferencia la voy a dividir en tres bloques, uno pequeño, uno más extenso, el central, y uno al final más corto. El inicial será sobre lo que es el concepto de la hispanidad. Ayer fue el Día de la Hispanidad, es un concepto que se ha ido modulando a través del tiempo. La segunda parte de la conferencia es sobre lo que fue la conquista de América y la consolidación de la hispanidad como fenómeno mundial. Y el capítulo final, o la tercera parte de la conferencia, versa sobre los hispanos que viven con nosotros y la percepción que tienen ellos de España, de la hispanidad y nuestra relación con ellos. Bueno, básicamente empezamos por la primera parte de la hispanidad. La hispanidad es una comunidad, un conjunto de pueblos que comparten lengua, cultura y religión. Vemos, evidentemente, está la definición clásica. Hay tres ejes de la hispanidad, que es la lengua, es la cultura y es la religión. Y no tenemos que olvidar que en el mundo hay 5 grandes ejes o grandes culturas, que son la hispanidad, la francofonía, el mundo anglosajón, el islam y el mundo oriental. Son los 5 bloques que definen lo que es el orden mundial y las relaciones sociales. Vamos a ver brevemente lo que es el mundo oriental. Se basa en unas religiones que es la budista, la confucionista, tienen rasgos comunes, pero no están conectados entre sí, como por ejemplo estamos los hispanos. El islam sí que es cierto que a través de una religión se ha conseguido aglutinar a muchos países, incluso muchos de ellos una sola lengua. Lo que ocurre es que los países islámicos son muy dispares, hay países tremendamente ricos, hay países tremendamente pobres, y las relaciones tampoco no son muy buenas entre ellos, pero bueno, es un bloque que se ha de reconocer que sí que tiene su cohesión establecida. Luego están los dos bloques, por así decirlo, europeos, que es la francofonía y el mundo anglosajón. A ver, estos bloques se fundamentan, la francofonía en sus antiguas colonias, las colonias de Francia, y el mundo anglosajón en las colonias de Inglaterra. Y a su vez la hispanidad también se fundamenta en los antiguos territorios dominados por la corona de Castilla y Aragón. Pero existe una gran diferencia, que por ejemplo un inglés, si viaja por países de la Commonwealth, no se siente como en casa. Si un inglés se va a Kenia, o se va a Sudáfrica, o se va a Jamaica, no siente que está en casa. Siente que las personas de ese entorno hablan inglés, pero no se siente hermanado con esas personas. A un francés le pasa exactamente lo mismo. Si un francés se va a Senegal, un francés se va a Argelia, o se va, no sé, a cualquier otro país del mundo, a la Guinea Francesa, por ejemplo, pues no está en América, pues lo mismo, le pasa lo mismo. Hay personas que hablan francés como él, pero no tienen ninguna afinidad con esas personas. Mientras que en la hispanidad
uno de nosotros, un español que se va a cualquier país del mundo que sea hispano, se siente como en casas, porque esas personas tienen la misma religión, las mismas costumbres, la misma lengua y sobre todo los mismos sentimientos que tenemos nosotros. O sea que la hispanidad ha conseguido englobar de esta forma tan maravillosa lo que es una cultura universal. Y es una cosa que yo defino como el mayor ejemplo civilizador de la humanidad. Profundizando en el término de hispanidad proviene ya del siglo XVI. Se empezó a hablar de hispanidad cuando se consolidaron las conquistas en América, pero no fue hasta Unamuno el que ya empezó a utilizar el término concretamente de hispanidad. Más tarde el término de hispanidad sería rescatado por el sacerdote español Zacarías de Vizcarra en 1926 y fue el que propuso el término de fiesta de la raza, que al final acabó derivando en fiesta de la hispanidad. Lo que es claro, nosotros llama la atención que se llame fiesta de la raza precisamente una fiesta del mestizaje. Esto en alemán o en inglés nunca lo entendería. Fiesta de la raza sería para ellos fiesta de la raza anglosajona alemana o de la raza inglesa, pero no de una raza mestiza. Pero nosotros los hispanos, como tenemos el orgullo del mestizaje, que luego más tarde explicaré a qué se refiere, con honor y con orgullo decimos que sí, que es la fiesta de la raza hispanoamericana. También es importante definir, claro, el concepto de hispanoamericano, latinoamericano e iberoamericano. Francia ya en su tiempo empezó a introducir el término latinoamericano, podemos decir para delimitar a lo que era la hispanidad en sí. Pero yo cuando hablo con hispanos aquí en Barcelona siempre les digo, hombre, vosotros sois hispanoamericanos, no latinoamericanos, porque la verdad es que no conocía a ninguno de vosotros que sepa hablar latín. Con lo cual, como ningún hispano sabe hablar latín, pues no veo acorde que utilicéis el término latinoamericano. Si acaso sí que es aceptable el término iberoamericano, que engloba a portugueses, brasileños y al resto de hispanos. Bueno, luego volviendo a la evolución de la hispanidad, en el siglo ya de Alfonso XII proclamó a la Virgen de Guadalupe coronada como reina de la hispanidad. Y luego a lo que se refiere a nivel ya conceptual fue el escritor Ernesto Jiménez Caballero, que en la Gaceta Literaria trabajó muy a fondo el concepto de hispanidad. Ese testigo lo cogió en la misma época Ramiro de Maeztu, en su famosa obra En defensa de la hispanidad de 1934, en el cual ya se habla de un humanismo hispanista que va en contra, que se contrapone al racionalismo liberal. Ramiro Maeztu tiene dos ejes para conceptuar lo que es la hispanidad, que es el igualitarismo racial y la hermandad católica. El igualitarismo racial en el aspecto que le diferencia entre los hispanos de origen, españoles de origen, sudamericanos, indios, mestizos, zambos o lo que sea, todos somos hispanos, todos somos hermandad y en el fondo también todos somos una misma raza. Y lo otro que es un catalán, el cardenal Isidro Gomá, que escribió el libro Apología de la Hispanidad, que ya pues también desplegó el concepto de hispanidad. Ya en la época franquista, la Virgen del Pilar de España fue también coronada como símbolo de la hispanidad durante el franquismo, y bueno, la Virgen del Pilar pues se consiguió terminó como patrona de la hispanidad con la Virgen de Guadalupe. Luego un aspecto muy importante que hay que recalcar, que este testigo, claro, yo hablaba de Ernesto Jiménez Caballero, Ramiro Maeztu, Isidro Gomá, a ver, son autores que evidentemente son autores de derecha, no vamos a negarlo. Pero luego autores de izquierdas ya, después de la Guerra Civil, incluso durante la Guerra Civil y ya en el exilio, como Ramón J. Sender, Fernando de los Ríos, Américo Castro, Salvador de Madariaga, entre otros, ya pusieron en valor el concepto de mestizaje y en contraste con el ejemplo anglosajón, que es el no anglosajón tiene una terminología mucho más racista. Claro, que ocurre que estos autores son de izquierdas, y esto hay que destacarlo porque los partidos políticos en ideología de izquierdas en España el tema de hispanidad no lo tienen asumido. Prueba de ello es que ayer hubo una manifestación aquí en Barcelona del 12 de octubre, el Paso de Gracia, como lo hay todos los años, y ahí pues no vino el PSC y no vino, claro, evidentemente ni Podemos, ni los comunes, ni el Partido Comunista. Una cosa que es que tendrían que estar ahí primero porque sus autores defienden la hispanidad, sus fuentes doctrinales defienden la hispanidad, y porque, bueno, es una fiesta de todos los españoles sin exclusión de ideología. O sea, es una lástima que
La izquierda, yo estoy convencido que tiene un concepto erróneo de lo que es España, no lo tiene muy bien asumido, muy bien estructurado, saben lo que es España hoy, pero no saben lo que ha sido España y cómo se ha formado España. Y bueno, insisto, es una lástima que no estuvieran. Y bueno, simplemente decir que etimológicamente la palabra hispanidad deriva de Hispania, que es el nombre que los romanos dieron a la península ibérica, pero yo en los estudios que hice sobre un libro que escribí hace unos años ya, el término hispa proviene de Asiria. El imperio asirio me parece son 2000 o 3000 años antes de Cristo, quiero recordar. O sea que es un concepto muy antiguo, quiere decir que si ya los romanos y los griegos hablan de España o de Hispania o de Iberia, es que ya los asirios ya conocían más. Hispa está relacionado con tierra de los minerales, tierra del cobre, del hierro. Era un país, una zona que había muchas minas y los asirios ya le dieron este nombre, que la cultura asiria es una de las primeras culturas con la egipcia, con la sumeria, con la babilonia, que hablamos del origen de la civilización. O sea que cuando surge la civilización en el planeta Tierra ya existe una península que llaman Hispa. Bueno. Voy a la segunda parte de la conferencia, que es lo que es la formación de la hispanidad. Voy pasando, claro, si me enrollo aquí con la formación de la hispanidad me puedo tirar 3 días hablando, pero voy la historia de pasada. Entonces vamos a ver, Cristóbal Colón descubre América, no es para quitarle méritos al almirante, pero bueno, una cosa que a mí siempre me llamó la atención es que ya hace muchos años se sabía que la Tierra era redonda. Entonces, simplemente contemplando un eclipse de luna o viendo la luna como el Sol en la tapa, ya se ve que la luna es redonda. La Tierra es redonda, la Tierra es redonda también. Esto se sabía perfectamente. Y pues, ya los egipcios lo sabían y la Edad Media, en círculos estudiosos y marinos, se sabía perfectamente que la Tierra era redonda. Eso de que el fin del mundo, que los barcos se caían, que había animales ahí, que devoraban las tripulaciones, eran los conceptos que tenía la marinería, tanto los capitanes de barco sabían que la Tierra era redonda. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta, insisto, no es para quitarle el mérito a don Cristóbal Colón, es que las Islas Azores, que están a 1400 kilómetros de Portugal, ya hacía años que estaban colonizadas por Portugal, incluso había una colonia flamenca de las Azores. Tenemos que tener en cuenta que no a mitad de camino, pero están a un tercio de camino las Azores. Si como Canarias están pegadas a África, las Azores están a 1400 kilómetros de Portugal y a 2500 kilómetros de Terranova. O sea que si llegas a las Azores, si algún marino de las Azores hubiera ocurrido decir, hombre, en vez de navegar para el este, para Portugal, o para el oeste, hubiera descubierto con mucha facilidad América mucho antes que Colón. Pero bueno, Colón tuvo el mérito de hacerlo. Entonces la corona de Castilla, de Aragón y Portugal dominan las rutas marítimas del mundo. Portugal se establece hacia África y hacia el este. España empieza a colonizar a partir del oeste y establece lo que conocéis todos, que es el Tratado de Tordesillas, que es un tratado por el cual España y Portugal, las dos potencias marítimas, se reparten el mundo, literalmente, y establecen un paralelo. Para que ese paralelo, si lo miras en el mapa, se come medio Brasil. Los que hicieron los portugueses, y cumpliendo el Tratado de Tordesillas, avanzaron hacia el oeste. Muchas villas, lo que ocurre en España lo sabía perfectamente, los reyes católicos lo saben perfectamente, pero era territorio amazónico que tampoco es que había un interés especial en esas selvas indómitas salvajes, por lo cual la corona hispánica hizo un poco la vista gorda y dejó que los portugueses se comiesen lo que es la mitad de Brasil. A ver, llegan los españoles a América y se encuentran con los indios. Entonces, en ese momento, la Iglesia establece un concepto que dice que los indios no han conocido la palabra de Dios, porque nadie ha ido ya a predicarles. Cosa que, por ejemplo, nosotros veníamos de la Reconquista, muy reciente, los musulmanes conocían la palabra de Jesucristo. De hecho, es uno de sus profetas, pero se habían negado a aceptarla, no aceptaban la fe católica. Con lo cual, incluso los herejes, por ejemplo, los herejes protestantes, las guerras de religión en Europa, si tú conoces la palabra de Dios, el mandato del Papa del Vaticano, su santidad, y tú te haces de otra religión, estás apartado de la fe, y en la mentalidad de esa época,
eres un enemigo. A ver, no tenemos que utilizar nunca lo que los historiadores llamamos el anacronismo, que es un concepto, cosas que pasaron entonces, analizarlas con la visión de ahora. Ahora sería impensable hacer la guerra contra otro pueblo por cuestiones de religión, pero en aquella época sí, porque lo hacían todos. Con mucho más virulencia los protestantes contra los católicos que los católicos contra los protestantes. Entonces, ¿qué ocurre? Que como los indios no conocían la palabra de Dios, ya Isabel la Católica y Fernando establecen que son salvajes inocentes y que hay que evangelizarlos, hay que transmitirles la palabra de Dios. Entonces, como hay que transmitirles la palabra de Dios, son como los niños que ven aquí a catequesis, a esta sala, no se les puede maltratar, porque son futuros cristianos. Y a partir de ese momento se decide que cada expedición española de conquista esté compuesta por el capitán, los arcabuceros, piqueros, soldados, etc., un alguacil que era el escribano, que era un señor, un fedatario público, una especie de notario, que enviaba directamente al rey para escribir cada día lo que pasaba en esa expedición. Y si el conquistador, que le llamaban adelantado porque era el adelantado del Castilla, y el personaje que se adelantaba a conquistar esos territorios, y si el adelantado cometía maltrato contra los indios, por el motivo que fuera, justificado o injustificado, el escribano lo escribía. Y esas crónicas, cuando acababa la expedición, llegaban a su majestad directamente. No iban como hoy en día un funcionario que te revisa el expediente, luego pasa a un instante, pero no iban directamente al rey. Y el rey lo leía. Y si el rey veía que ese conquistador, ese adelantado, había maltratado a los indios, mandaba arrestarlo. De hecho, Colón volvió encadenado a España con una cuestión de estas. Y luego, aparte del escribano, estaba el fraile. Que el fraile tenía la misión de evangelizar. O sea, España fue milista, la colonia hispánica fue milista, el aspecto que no llegaban allá a hacer la guerra no les interesaba, porque si hubieran dedicado a hacerse la guerra, es que igual estarían en guerras todavía. Quiere decir que era un tema de conquista pacífica de los pueblos. Y se evitaba, bajo todos los medios, la lucha encarnizada. Siempre se intentaba, siempre la vía pacífica, hasta que claro, ya tenemos de India, y entonces que se reconocer que eran tremendamente belicosos. Ya era muy difícil establecer acuerdos de buena voluntad con ellos, simplemente porque no se dejaban civilizar o porque eran xenófobos. Hay una cosa que es un tema que, no sé, pocos historiadores han trabajado sobre esto, pero yo creo que es muy importante. A ver, la conquista américa eran concesiones administrativas. Yo estoy en un ayuntamiento, soy concejal. Y aquí hay un político delante mío, saben de lo que estoy hablando, y muchos otros también. Tú, por ejemplo, una empresa quiere montar un chiringuito a la playa, digamos que quiere limpiar una zona de la playa, hay un concurso público. ¿Qué se hace el concurso público? Conquistar México. Y se presentan empresas. Entonces se presentaban conquistadores. Uno de ellos se llamaba Hernán Cortés. Y se presentaban con sus credenciales. Las credenciales que eran, partía del concepto que la monarquía no tenía un duro, era muy pobre en aquella época. Todas las monarquías europeas eran pobres, con lo cual para reclutar ejércitos tenían que movilizar, convocar a cortes, recaudar impuestos, sacar dinero donde no había, pedir dinero prestado a los nobles, a los banqueros europeos. Entonces, claro, los reyes católicos se dieron cuenta que para conquistar ese magnífico territorio tan amplio, porque por la carta de navegación se sabía que iba desde Terranova hasta Patagonia, eso era inmenso, claro, no podían pagar tropas, ni ejércitos, ni capitanes. Entonces se hacía una concesión administrativa. Se presentaban una serie de señores, por ejemplo, México, Hernán Cortés, con los adelantados, y entonces decían, yo tengo tantos hombres, pero claro, el conquistador se pagaba de su bolsillo la expedición. Es decir, que pagaba el material, los hombres, las tropas, los barcos, el desplazamiento, la comida, todo. Era una empresa, era como una concesión. Usted, el ayuntamiento de San Fons de Capcentellas, le da licencia para poner un chiringuito, no del concepto de voz que tenemos de los chiringuitos, sino por ejemplo, un bar en la plaza del pueblo, pues el ayuntamiento le da ese espacio y explota ese bar. Entonces esto era lo mismo. Usted, señor Cortés, le damos usted la concesión administrativa, porque es el que tiene más tropas o que tiene mejor referencia. Usted se va a México y, claro, él, como de hecho Hernán Cortés tuvo que hipotecar todo su patrimonio en Cuba,
todo lo que tenía lo vendió para poder irse a la conquista de México. ¿Qué quiere decir? Que si triunfaba, era un héroe y ganaba dinero. Es decir, ¿cómo? Pero si fracasaba, volvía arruinado y con deshonor a Cuba, a España, a España. Por eso cuando dicen, no, los españoles tenían la ansia de buscar dinero, estaban locos por el oro. Bueno, pues sí, ¿no? En parte sí, porque claro, tenían que financiar la expedición. Tenían que financiar, es que si no encontraban oro, era la ruina. No podían volver a Cuba o a España con cocoteros, o con semillas, o con avalarios de los indios. Tenían que volver con oro o con plata. Sobre todo oro por la facilidad de transporte. Entonces, claro, de ahí está la obsesión del oro. Claro, la monarquía hispánica lo sabía, entonces me decía, bueno, cuidado usted va a buscar oro, pero claro, no empiece usted a matar indios. Para eso está el alguacil fedatario público real que lo escribe todo, y además que usted tiene la prohibición expresa. Además con un mandato específico, porque por ejemplo, Pizarro cuando va a conquistar Perú, le dan una concesión administrativa. Usted puede conquistar del paralelo tal al paralelo tal, pero a partir de este paralelo usted no puede cruzar algo, porque no está dentro de su concesión administrativa. ¿Qué ocurre? Pizarro llega allá, conquista el Perú, y claro, está derrotado el imperio inca, y dice, bueno, perfecto, los tengo derrotados, voy a avanzar más. Pero no, se tuvo que parar, porque la concesión administrativa no le dejaba avanzar más al sur. Iba a ser otro adelantado. Si hubiera avanzado más al sur, seguramente habría descubierto Machu Picchu, pero como no pudo llegar, no pudo descubrirlo. Entonces, claro, este es el concepto que tenía la monarquía hispánica. Y luego un aspecto muy importante es que los reyes católicos y Carlos V habían tenido frecuentes guerras contra los nobles catalanes, nobles andaluces, nobles castellanos. Entonces, muy hábilmente, la monarquía hispánica lo que no quería hacer es una nueva nobleza en América. Pues si la nobleza aragonesa le había creado problemas a Fernando el Católico, si la nobleza castellana le había creado problemas y guerras civiles con Juana la Beltraneja e Isabel la Católica, claro, evidentemente en aquella época los condes, conde de Lemos, duque de Alba, todos estos, Medina de Sonoria, todos estos que estaban locos con esa América a conquistar, porque ya tenían grandes territorios en Andalucía y Castilla de la Reconquista, pero claro, aquí era mucho más grande. Entonces, claro, ellos tenían la posibilidad ya de conquistar grandes parcelas. Entonces, la monarquía hispánica, ¿qué hace? Democratiza la cuestión. Se lo da a hidalgos. Personas que son nobles, evidentemente en aquella época, para hacer algo tenías que ser noble, pero son hidalgos, en una nobleza baja, o Pizarro, como eran hijos de algo, tenían un cierto apellido, podían capitanear tropas. Pero claro, aquí hay un aspecto muy importante. Estamos en una época que estamos saliendo de la Edad Media y entramos en la Edad Moderna, con el Renacimiento por medio. Isabel la Católica y sobre todo Fernando de Aragón eran renacentistas, tenían la ideología del Renacimiento. Pero estos señores de Extremadura, Pizarro, Cortés, etc., Cabeza de Vaca, todos los demás, estos tenían el concepto medieval. Era otra cosa diferente. El concepto medieval que era que tú conquistabas un territorio como persona de la media, montabas un castillo, todo lo que habías conquistado el rey te lo entregaba con los vasallos que vivían ahí, sistema feudal, que tenían que pagarte una cantidad, te enviabas viaje y te pagaban con los impuestos, con las cosechas, y tú vivías en tu castillo con tus soldados. Todos los nobles castellanos que no pudieron acceder a América, pero sí los hijos de algo, como Cortés, etc., pensaban o tenían la idea de hacer feudos. Yo conquisto México, me monto mi castillo en Tenochtitlán, tengo mi ejército castellano, mis vasallos son los indios, me pagan rentas y vivo aquí como un señor. Entonces, claro, la monarquía hispánica no quiso bajo ningún concepto que se naciesen estos reinos. Además sabían los católicos, que si hubieran creado reinos ahí, no reinos exactamente, marquesados, condados, ducados, al final la independencia no la habrían tenido en el siglo XVIII, pero la habrían tenido en el siglo XVI. El siglo XVI tenía la explicación muy grande, territorio de gran extensión. Imagínate un señor feudal que venía a Venezuela y dice, pues ¿para qué yo voy a tener que depender de Castilla? Por eso luego se utiliza el sistema del virreinato, que es una especie de virreyes que representan a los reyes en todas sus funciones, pero dejan de ser funcionarios con el poder investido real. Otro aspecto fundamental es que en la conquista
España, llegan allá y claro, ven que hay tribus, por ejemplo, en el caso muy recurrente, la conquista de México, hay tribus dictatoriales, imperialistas, caníbales, sacrificadores de seres humanos, los mexicas, los aztecas, y luego están las víctimas, que son los texaltecas, que son los que son comidos o sacrificados por los aztecas. Entonces, bajo la mentalidad, bajo el prisma cristiano, católico, ves que aquí hay los buenos y aquí hay los malos. Aquí los buenos que son devorados, son sacrificados, y aquí los malos que se dedican a matar a estos. Con lo cual, yo como heraldo de los reyes de España, tengo que ponerme siempre a favor del bien. Con lo cual, me pongo a favor de los buenos para combatir a los malos. Que es lo que hizo Hernán Cortés, por ejemplo, y lo que también se hizo en Perú con Francisco Pizarro. Atahualpa, por ejemplo, pues cuando le quita el poder a su hermano Huáscar, pues tenían harenes, tenían varias mujeres, tenía 10 o 15 mujeres, las pusieron delante de él, habían 6 o 7 o 4 o 5 luego que están embarazadas y les abrieron el vientre sacro perfecto, los tiran al suelo delante de Huáscar. O sea, claro, este relato llega a Pizarro y dice, bueno, evidentemente los de Huáscar los de Atahualpa son los malos y los de Huáscar son los buenos. Entonces España siempre se ponía a favor del bien y con estos pueblos texaltecas entran y conquistan el imperio mexica de los aztecas. Por ejemplo, Inglaterra cuando Francia, cuando establecieron su expansión colonial, por ejemplo, un caso recurrente es la India, cuando claro, la India con su ejército no podía dominar un espacio tan grande que era Pakistán, India y no me acuerdo, pero es igual, el país pequeño que hay ahí, bueno, es igual, es Bangladesh, que era el antiguo Pakistán oriental. Claro, Inglaterra, ¿qué hace? Pues ve que hay distintos sultanes, rajás, y bueno, ve que hay intereses económicos y se pone a favor de uno contra el otro, o crea una tensión entre dos cuando no la hay, y crean guerras civiles y siempre se aprovechan de esas guerras para al final imponer su imperio. O sea, Inglaterra no buscaba el bien, como lo buscaba Francia, España lo buscaba. Luego otro aspecto importante es que cuando se conquista México y cuando se conquista Perú, al conquistar Perú se dan cuenta, bueno, si ha sido relativamente fácil, si empezaron con pocos hombres, han conquistado el imperio inca, que era impresionante, mucho más fuerte incluso que el imperio azteca. El imperio azteca de hecho era México capital, DF y los alrededores, ¿no? Y luego eran pueblos sometidos, pero el imperio inca tenía desde Colombia casi prácticamente hasta Chile, ejércitos formidables y muy organizados. Entonces, si con 80-90 hombres hemos conquistado este imperio, pues vamos un poco más al sur, que está Chile, y están los araucanos, que son salvajes, y lo conquistamos haciendo así. ¿Qué ocurre? Que se encuentran los araucanos, un pueblo tremendamente belicoso, que los incas no habían podido conquistar, y ya no era Pizarro, era todo adelantado, que tenía otra concesión administrativa, Valdivia, que claro, lucha contra los araucanos y es derrotado y asesinado. De hecho, en la batalla a Valdivia lo mataron delante de su mujer. Estaba el ejército araucano, hoy en día se llaman mapuches, que incluso, para que tengáis una idea, hoy en día siguen generando problemas al Estado chileno los mapuches. O sea, que son pueblos indómitos, como los indios del norte de Estados Unidos, que ahora hablaré de ellos, y claro, se dan cuenta que ven una cosa contradictoria, que era mucho más fácil conquistar a pueblos civilizados como los aztecas o los incas, que no a pueblos salvajes como los araucanos. Entonces, claro, España dice, bueno, lo que vamos a hacer es dedicar a mandar los ejércitos a conquistar estos pueblos. Y cambian la política expansiva, hacen una cuestión diferente, que es la siguiente. Tanto en el extremo sur, Chile y Argentina, que estaban los mapuches, como en el norte, que estaban las tribus del norte de los Estados Unidos, cheyennes, arahuacos, sioux, apaches, que los conocéis todos seguramente por la película. Entonces se utilizó un sistema diferente. Se mandaba a la iglesia, a los frailes, franciscanos y jesuitas. Muchas veces solos, a veces una pequeña escolta militar, pero muy simbólica, 4 o 5 soldados. Pero iban solos, entonces hacían misiones, iban, claro, si ellos los veían, eran recelosos porque había personas que no eran de su raza y les llamaba la atención.
Bueno, de hecho muchos murieron intentando expandirse, muchos franciscanos jesuitas, pero otros indios al verlos les llama la atención. Hay una escena en la película La Misión que se entra junto con la flauta. Estos cientos se ponían a tocar la flauta y los indios les atraía la música que nunca habían oído, se acercaban, entonces establecían contacto con ellos. Entonces les pedían permiso para establecerse en las tierras, y los indios les dejaban, porque establecían lazos de amistad. Es más fácil hacerte amigo en aquella época de un fraile que no de un guerrero con el coraje y con la armadura, y hacían las misiones. Y todas las misiones, ¿qué ocurre? Que los indios comparecían voluntariamente, nadie se obligaba a estar en la misión, y en la misión, aparte de la fe, se les enseñaba oficios: herrero, carpintero, nuestra gente, claro, venían que hablo de los indios salvajes de Estados Unidos, tanto de los desiertos de Arizona, Nuevo México, Texas, como los del norte de las praderas, Montana, Nevada, Washington. Entonces, Dakota. Ahí se enseñaban oficios, y claro, los indios, el hecho de aprender una profesión les llamaba poderosamente la atención, porque un indio que no sabía nada, no sabía cazar con el arco y la flecha, no sabía nada, claro, que le enseñasen técnicas de carpintería, o técnicas de metalurgia, o técnicas de costura, claro, les llamó mucho la atención. Y los caras fueron tremendamente exitosas las misiones. Y las misiones, pues bueno, pues la gente trabajaba ahí y funcionaron muy bien. Luego también se hicieron las encomiendas. Lo que pasa es que las encomiendas eran a cargo de personal civil. La verdad es que hay un error. Si piensa que en América hubo mucha encomienda, no es cierto. No hubo muchos casos de encomienda. Era un funcionario civil que solo una persona que se le daba un territorio y tenía la responsabilidad de explotarlo, rendirlo con agricultura, con ganadería. Factor importante: España introdujo la ganadería allá y trajo, ya en el segundo viaje de Colón, llevan vacas, llevan ovejas, porque esa gente tenía un fraude alimenticio, solamente comían maíz y lo que podían cazar, y tenían un fraude vitamínico, grandes excepcionales por la falta de alimento, por no comer carne. Y con la ganadería pues se consiguió que estas personas pudieran tener una dieta equilibrada. Luego, a ver, yo por ejemplo, el cine, hay historiadores que critican mucho el cine. El cine es una cosa que nos aproxima a la realidad. Si os fijáis, esto que he dicho ahora, si veis películas del oeste, que hay muchísimas, cuando se refiere a los Sioux del norte, a los pies negros, a los Kiowas, fijaros que van en taparrabos, van con el pecho descubierto, con esas crestas, muy pintados, pantalones de cuero hechos por ellos. En cambio, te vas al sur, a los apaches, había jicarillas, mezcaleros, coyoteros, chiricahuas, mesa, varias tribus de apaches, que esto tiene muchos problemas, porque estos era complicado con ellos pactar, porque muchas veces no respetaban los pactos. Era la única tribu que no respetaba los pactos. Las otras tribus respetaban los pactos, pero bueno, tiro un poco más atrás. Si os fijáis en los apaches, por ejemplo, o los yaquis, van vestidos con ropa, con los mexicanos, de tela, de pantalón, camisa. El sombrero es de un mexicano grande, charro, que es de origen español, mientras que los del norte no, porque las praderas, porque las misiones ya les habían dado la ropa y lo necesario. Seguirían siendo belicosos, pero vestían, por decirlo así, a la occidental. Y si os fijáis en las películas, lo habréis visto en muchas películas que los yanquis, los norteamericanos, hacen pactos, y es histórico, hacían pactos con las naciones indias. Con las naciones indias hacían pactos de, bueno, os damos los Sioux, os damos las montañas negras y ahí podéis vivir con tranquilidad. Pero luego los americanos nunca cumplían, norteamericanos, esos pactos, porque mandaban colonos. O sea, todos los pactos que se cumplieron, los indios los respetaban y los norteamericanos no. ¿Y por qué los indios respetaban? Porque los pactos que habían hecho con la corona hispánica, con los españoles, siempre se respetaban. Los españoles se decían, bueno, de aquí no pasaremos, y en 2 siglos no pasaban. Y los indios lo sabían. Por eso cuando llegan otros blancos, que son los norteamericanos, los indios los ven, bueno, blancos igual que los españoles. Los otros sí tienen palabras y dicen que nos van a atacar, pues no nos van a atacar. Y sí, les atacaron porque todos los pactos que los pueblos indios norteamericanos suscribieron con los Estados Unidos, ni uno solo se llegó a cumplir, y la verdad es que fueron exterminados, relegados hoy en día a vivir en
pequeñas reservas, que además se hizo una cosa deliberante, fuera el hecho de que, por ejemplo, a los apaches, cuando Jerónimo se rinde con 20 guerreros y unas 10 mujeres, hacen un pacto con los norteamericanos y deciden llevar a la reserva de sacarlos, que era un desierto, y se lo llevan a Florida. Imagínate un apache acostumbrado a vivir en el desierto, mandarlo a otros manglares de Florida, los que morían de enfermedades. Se hacía a propósito para que no viesen. Y por ejemplo, he mencionado antes los yaquis, ahora es un tema muy de moda, la señora esta presidenta de México, la señora Sheinbaum, que habla de la conquista de América, de los malos que fuimos los españoles, etcétera, etcétera. Bueno, pues por ejemplo los indios yaquis, que están emparentados con los apaches, que estaban en la parte de Sonora, en la parte sur. Los apaches estaban más al norte, estaban entre Nuevo México, Arizona y Texas. Los yaquis fueron masacrados por los mexicanos, exterminados. Todavía quedan yaquis todavía, pero quiero decir que bueno, más que nada la señora Sheinbaum, si se quiere recordar el genocidio, supuesto genocidio del siglo XV y XVI, pues que se recuerda el genocidio que cometieron los mexicanos federales no hace tantos años. A ver. Bueno, entonces la conquista de América, una vez establecido esto, es un tema que ya lo han dicho otras personas, no es nada nuevo, pero se establece. Yo nunca utilizo el tema colonia, porque colonia, así como Inglaterra y Estados Unidos tenían un concepto colonial, que era extractivo, yo como Inglaterra domino un territorio y me nutro de sus recursos naturales, y a cambio, en vez de enseñarles a hacerse telas, como hicieron los españoles en las misiones, a vestirse ellos con telas que confeccionaban ellos, las hago misionistas de Inglaterra y se las vendo a ellos. Por eso Gandhi, cuando hace la guerra de independencia, si os fijáis en la bandera de la India está un telar, una rueca de telar, porque él dijo que, como propugnaba la no violencia, que los indios o hindúes, en vez de comprar la ropa a los ingleses, se lo hicieron ellos en casa, para destrozar, intentar bloquear el comercio inglés. Entonces, bueno, España tiene un sistema diferente, en vez del colonialismo extractivo, que es absorber recursos naturales, que es lo que hizo Inglaterra, Francia, Holanda, y también, habría que decirlo, también Portugal. Portugal es un país que siempre el mercantilismo privó sobre la religión, y aquí en España no. En España la religión privó sobre el mercantilismo. Hace lo que son las Españas, que son clones de España, o sea, México, Argentina, cualquier país, Perú, pues claro, ves ahí pues, las famosas universidades, pues las audiencias. Se estableció un sistema de discriminación positiva, que fue la primera discriminación positiva que hubo, pero en el aspecto de que, por ejemplo, en las audiencias, los jueces, se estableció pues, que un 50% tienen que ser de allá, nacidos ahí, indios. Bueno, críos, no, indios educados. ¿Dónde se educaban? En las universidades. Por eso se hicieron. Claro, esto por un lado fue malo porque luego al final, directamente, claro, de esas universidades salieron criollos titulados, ricos, como Simón Bolívar, Sucre, San Martín, claro, se hicieron en esas universidades. Pero bueno, España, sabiendo que podía transmitir la cultura y el ánimo de independencia a esas personas, les quiso dar cultura y les quiso dar educación. Antes hablaba de Gandhi, por ejemplo, Mahatma Gandhi, como no había, quería estudiar Derecho, como no había universidad de Derecho en Nueva Delhi, en la India, pues tuvo que estudiar, como otros hindús, pero muy poquitos, a Londres, bueno, a Harvard, a Cambridge o Oxford. No recuerdo cuál de las dos, o de Derecho pues sería Oxford, que es la de Letras, iría a Oxford a estudiar. Claro, cuando Gandhi llegó ahí tuvo que soportar el racismo de sus compañeros de clase, blanquitos, todos aristócratas ingleses, de familias acomodadas victorianas inglesas, que hablan del racismo que tuvo que soportar, cosa que ese racismo no existía en las universidades españolas. Vamos a ver. Ahí lo voy a leer porque, como dicen por ahí que no se respetaba a los indios, España tiene una virtud o defecto que existe hoy en día, que es reglamentarlo todo. España es el país del mundo que más leyes tiene. Todos esos diputados son una fuente de hacer leyes, y los parlamentos autonómicos
Bueno, en Cataluña, como se están peleando, hacen menos leyes, ¿no? Pero claro, en España creo que hay 250.000 leyes. Es impresionante. Pues había leyes que se hicieron para los indios. Una fue, nada más llegar, se decreta que los indios son súbditos de la corona. Súbdito de la corona equivale a ser ciudadano hoy en día. Y la primera son las instrucciones y concesiones regias que ya se dieron a Colonia los primeros adelantados para el respeto de los indios, porque el aspecto de que no podían robar la tierra, no podían robar la propiedad privada, etc. Real Cédula 20 de junio de 1500, en la cual se prohíbe taxativamente la esclavitud. Es cierto que luego hubo esclavitud, pero hubo en épocas muy posteriores, ya de Carlos III o Carlos IV, sobre todo en Colombia, y era pronto que en aquellos regímenes, aquellas monarquías, ya no es la monarquía católica hispánica. Carlos III, Carlos IV, había mucho componente masón en sus cortes, muchos ministros eran masones, eran ilustrados, no existía ese concepto cristiano de respeto al prójimo como tenían los sauces, por ejemplo. Una instrucción del 29 de marzo de 1503 en el cual se establece que cuando se quiera arrebatar algo a un indio, sean tierras o propiedades, se le tiene que dar un justiprecio. Ya existe el concepto de justiprecio de las actuales expropiaciones. Y bueno, y que no se les permitiese que se les diese de hambre, que se les diese alimento, etcétera, etcétera. También está el famoso testamento de Isabel la Católica, en la cual dice que personas, los indios por alma, son libres y son sus súbditos. Y luego vienen las famosas leyes de Burgos de 1512, ya con Fernando Viudo, Fernando el Católico, en la cual se reconoce el concepto de propiedad de los indios. Esto es interesante, yo como soy abogado, estos temas siempre me han apasionado. El derecho al trabajo remunerado, o sea, esto ya fue un estatuto de los trabajadores en el 1512. El trabajo remunerado es un quinto, si se le ponía a trabajar, se le tenía que dar un sueldo, no un sueldo que decía el señor, un sueldo que estaba establecido. Derecho a escoger oficio, no se les obligaba, tú haces esto, todos los otros, vayan a escoger su oficio. El Estado tenía la obligación de mantener a los huérfanos de los indios, los que no tenían padre, en aquella época los huérfanos o una mujer de la tribu lo adoptaba, o si no el niño se moría literalmente de hambre. Y bueno, estas leyes de Burgos en las escuelas jurídicas modernas han sido la admiración de los juristas europeos, por así decirlo, una especie de primer paso ya a lo que es el concepto de lo que son la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Luego viene la Real Provisión del 19 de octubre del 1514 y luego las famosas leyes nuevas de 1542 que se titulan Ordenanzas para el buen tratamiento de los indios, en las cuales trabajó Francisco de Vitoria. Aquí ya se prohíben las encomiendas, se considera que no es bueno que los indios estén tutelados por un señor español, mejor que estén en manos de la Iglesia, en las misiones. Pues es cierto, se produjeron casos de abuso por parte de los encomenderos, de los capatantes, y que tienen tendencia a obligar a la gente a trabajar. Y luego la orden del 3 de junio de 1549 de paralizar la conquista. Y bueno, hemos llegado hasta aquí, ya tenemos el territorio ocupado, en teoría es todo español, o sea, ya se puede hacer la guerra contra los indios, salvo que indios que estaban bajo la conquista española, como pasó en el siglo XVI y XVII, pues el gobierno de las sublevaciones tuvo que reprimir. Y luego la famosa recopilación de las leyes de Indias de 1860, que todo el compendio jurídico de leyes de Indias se recopiló en un mismo texto. Me huelga decir que ni holandeses, ni ingleses, ni franceses, ni portugueses, de esto no tenían absolutamente nada. Los editores eran sometidos a conquista militar, y ella ejerce la plaza, fuera un general, un coronel que fuera, hacía lo que le daba la gana, y era dueño de vidas y haciendas. Luego la cosa sigue. Sí, está la recuperación de las leyes de Indias en 1680, nombra a la Iglesia que vigile,
instruye el concepto de que la Iglesia ha de ser la vigilanta, los presbíteros, los frailes tienen que vigilar que se cumplan estas leyes, convierte una especie de a los frailes de policía, de mejor policía insobornable que un cura, ¿no? Y luego la Real Cédula del 28 de noviembre de 1593, ya con Felipe II, en la cual se establece que por un mismo delito cometido en las Américas tiene más pena un español que un indio. O sea, si robaba un indio le caía, no sé, el 20 latigazos. Si robaba un español le caía 30. Entonces, para que veáis la discriminación que podía haber en aquellos lugares. Y luego, claro, la cosa continuó y la última legislación fue la recopilación de leyes de los reinos de las Indias, que la hizo Carlos III ya, que son 6.385 artículos en distintas leyes, una especie de código civil del trato y del respeto a los indios. A ver, se potenció dos aspectos fundamentales, es que se potenció el mestizaje y se respetó a las culturas. Se potenció el mestizaje en el aspecto de decir, bueno, relaciones sexuales libres con las indias, cosa que los ingleses no tenían prohibido. Los franceses, medio, los latinos y medio. Si os fijáis, hay gente que dice erróneamente, no, claro, es que por el mestizaje, pues no por el mestizaje, los sudamericanos tienen todos apellidos españoles, no. Porque los conquistadores y los españoles, hombre, se acostaron con muchas indias, pero no todas. Tuvieron muchos hijos mestizos, pero no todos. ¿Qué ocurría? Pues que, como se daba valor a esa población, se mandaba que hacían un censo de la población. El Imperio Romano importaban sus súbditos, sus ciudadanos, se acuerdan de Jesucristo se va a Belén a inscribirse en el censo. Los romanos, un pueblo civilizado de aquella época, estableció un censo. Los españoles quisieron saber un censo del número de indios que había en cada pueblo, en cada ciudad, pero claro, no podías dar el número, tienes que darle un nombre cristiano y unos apellidos. Entonces, si llega un funcionario del censo a una localidad, una mesa como esta, yo estaba aquí, tú escribías, y la cola de indios, tú, José Bernardino Pérez, tú, José Ortega Heredia, tal, y van dando nombres, y así fue el tema del tema de los nombres, que no fue simplemente el mestizaje de padres que le daban el nombre a sus hijos. Y en este mestizaje se respetó, bueno, vuelvo a decir que evidentemente ya he dicho antes que Francia, Inglaterra jamás lo hizo, nunca verás un hindú con apellidos ingleses, nunca verás un argelino con apellidos franceses. En cambio ves a hispanoamericanos todos con apellidos españoles. Se hizo también con la aristocracia. En los únicos sitios que había aristocracia era México y Perú. México, con los aztecas, como una guerra, Tegucigalpa no reconoció el poder español, lo mataron y se rompió la línea aristocrática. Los conquistadores españoles de México eran simples conquistadores. Pero en Perú pasó una cosa diferente, que Atahualpa al final aceptó la causa española y transmitió el título de Gran Inca a Carlos V. O sea, Carlos V era el 15º Gran Inca, emperador del Perú. Es que he hecho un cálculo, me ha permitido libertad, y he visto que Felipe VI es el 34 Gran Inca. Yo tomo el español, que suma. A ver, su majestad tiene muchos títulos, Concilio de Balaguer, de Asturias, muchos títulos, pero no sé, si un día alguna vez en una recepción oficial tengo la oportunidad de hablar con su majestad y decir, majestad, usted sabe que usted es el 34 Gran Inca, emperador del Perú, ¿por qué no utiliza este título? Y lo tiene. Un día se lo veo y si alguno de vosotros lo veis, se lo recordáis a mi parte. A ver. Bueno, y luego en el otro aspecto se respetó a las culturas. Os voy a leer aquí un poco. Es una cosa muy sencilla, ellos como tienen sus religiones, los jesuitas fueron muy listos y los franciscanos. Cuauhtalpec será San José. Tuxtlaltepec, este será San Agustín. Y el Dios Sol es Jesucristo y la Trinidad. Entonces fue más fácil darle la religión de esta forma. Pero, como también dicen que aparte de robarles el oro, les quitamos las culturas, por ejemplo os diré que
La lengua náhuatl, Bernardino de Sahagún, que era un franciscano, publicó la historia general de las cosas de la Nueva España, en la cual hay una gramática de la lengua náhuatl que existe gracias a gramáticas y no se había extinguido. El quechua fue Domingo de Santo Tomás, un dominico, que escribió la gramática general de los siglos de Perú. Sabía que hay una lengua ahí y dice una gramática. Ningún lingüista inglés ni francés se ha molestado 2 minutos a hacer una gramática de ninguna lengua de la India, ni del árabe ni de nada. Sobre el guaraní, Antonio Ruiz de Montoya, un jesuita, escribió un libro que se llama Tesoro de la lengua guaraní y un diccionario. Y el arahuac fue Ramón Pané, un jerónimo, que hizo la relación acerca de las actividades de los indios taínos del Caribe, que se considera en este estudio que fue el primer etnógrafo de la historia de la humanidad, el primer antropólogo que se dedicó a escribir sobre costumbres, sobre tradiciones de otros pueblos. Con lo cual, evidentemente, ya estáis viendo por qué explicado que el colonialismo español fue un colonialismo integrador, no fue un colonialismo extractivo como el de otros países. Y si os fijáis, claro, ellos Francia e Inglaterra dejaron la lengua parcialmente, no totalmente. En Argelia, pues hay argelinos, claro, franceses, sobre todo los que eran funcionarios, comerciantes, pero la mayor parte de argelinos son marroquíes, no los franceses. En la India, como siempre ejemplo Marruecos, Argelia e India, pues los más recurrentes. En la India no, los indios poco hablan inglés. En cambio, te vas a Perú, te vas a Argentina, te vas a Colombia, te vas a México y prácticamente el 100% de la población habla español. Que decir que hubo un interés en propagar la lengua. Sí, un detalle, por ejemplo, hay 140 monumentos históricos que son patrimonio de la humanidad en los países hispanoamericanos y de estos 140 hay 100 que son españoles, catedrales, universidades, cabildos y hay 40 que son pirámides. La cosa es que es curioso, vas a estos países y tiene una catedral impresionante barroca y le da el guía turístico, no hace caso, que tenía que ver 4 piedras en la jugular que están amontonadas. No, es que aquí venía un santuario de los mayas. Sí, bueno, porque arquitectónicamente esto no tiene ningún valor. Pensar que la pirámide es la construcción más sencilla que hay, porque los egipcios lo primero que hicieron no son pirámides. Un arquitecto liderar lo difícil en la edificación es esto, hacer una sala y que no caiga el techo. Esto es lo fundamental. Si aquí haces una pirámide con una habitación dentro, de hecho las cámaras de sarcófagos funerarios del faraón en Egipto es la habitación como esto y lo más. Y están envueltos de millones y millones de toneladas de piedra. A un niño pequeño le das unos juguetes, el Lego y los apuntones y hacen una pirámide. O sea que tanto la pirámide como pues hay pirámides en América, pues hay pirámides en Tailandia y pues hay pirámides en Egipto. Pues la construcción más sencilla del ser humano que no tiene ningún mérito. Porque las pirámides de Egipto, el mérito es ir acumulando piedra, no hay otro. Y lo mismo con las mayas. Bueno, hay una ciudad, no recuerdo el nombre muy importante en México, que es anterior a los aztecas de Teotihuacán, que era pirámide impresionante. Sí, bueno, voy acabando ya con esto del tema de lo que os he comentado de la parte central de la conferencia. Bueno, también un aspecto que quería comentar brevemente es el tema de los juicios de residencia. Hoy día un funcionario del Estado, cuando termina su mandato, un político que sea, pues se va, lo cesan, dimite, lo que sea, y salvo que los juzgados de tribunales de justicia hayan detectado algo contra él, pues se va tranquilamente, ¿no? Es el caso de ¿qué está pasando en Madrid ahora? Con el Ábalos, por ejemplo. En aquella época existía el juicio de residencia. El juicio de residencia era que un funcionario del Estado, incluso un virrey, cuando cesaba de su cargo en cargos temporales, lo que he dicho antes, para evitar centros de poder importantes, no eran cargos vitalicios, los virreyes iban nombrando y iban cambiando para que el virrey no pensase, bueno, yo voy a virrey Amar, voy a ser virrey de, creo que lo que le llaman mi padre era de, no sé si era Argentina, o soy aquí hasta que me muera, como virrey de España, me gustaría estar aquí X años, hasta que se
la carrera famosa contrata administrativa del Estado español. Entonces, en los juicios de residencia se llama de residencia porque el funcionario virrey, desde el virrey hasta el funcionario más bajo del Estado, cuando cesaba en un cargo, tenía que residir, no irse a su casa a América. Pues mira, ya he acabado ya mi virreinato, tal, me he vuelto a mi casa con mi mujer. No, tú te quedas aquí 4 o 5 meses más de residencia, juicio de residencia, que se va a abrir un proceso, en una sala como esta, vista pública, se juzgaba la labor de ese funcionario. Hubiera sido bueno, vale, se juzgaba. Y como era vista pública, podía venir cualquier indio diciendo: a mí este señor me robó las tierras, a mí este señor me quitó el dinero. Y podía establecer acusaciones contra él. Y luego tenía que defenderse. Y según la defensa como fuera, se le penalizaba, y a veces con castigos y con medidas muy severas. Leyenda negra. A ver, el tema de la leyenda negra, esto se ha hablado mucho, tiene un origen fundamental, que es el tema de Fray Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas era un fraile que estuvo en la conquista de Cuba, en la época de Isabel la Católica, que este hombre, el error que hubo, error acierto, le nombraron una especie de fiscal general. Los reyes católicos le dijeron: tú, cuando sepas algún maltrato contra los indios, nos lo dices, que nosotros tomamos medidas. Entonces, Fray Bartolomé de las Casas, es cierto que una vez en Cuba estuvo presente en una emboscada y los tibanconeros, los españoles, mataron a los indios, tenían que matarlos y no lo mataron a ella. Él vio una racia y luego sacaron por lados, ¿qué pasó? Y ella se creó una imagen un poco negativa de los soldados militares españoles y los capitanes. Entonces él le nombran juez instructor, que me recuerda un poco al fiscal del odio. El fiscal del odio aquí en Barcelona, cada capital de provincia, tiene uno que tiene un chiringuito que es la fiscalía del odio, y con una serie de trabajadores que están cobrando tal, secretario, funcionario, tal, y tiene que justificar su trabajo. Entonces, uy, que el padre custodio ha dicho que no sé, ya está, a por él. Que el señor Pedro Varela, a por él. Que un señor ha dicho que no sé qué, que lo vieron, a por él. Entonces, instruye causas infladas, engordadas, y él, Fray Bartolomé de las Casas, no fue testigo de nada, pero como era el fiscal general, los indios venían a contar historias. Y los indios eran tremendamente mentirosos. Prueba de ello es que lo del famoso El Dorado, una leyenda que corrió en el Dorado, pero si está hablando de una ciudad, que era todo de oro, tal vez, ostras, si lo que decía la Constitución Administrativa, si con esto me pago 40 expediciones, ¿no? Y nunca encontraron el Dorado. Y entonces Fray Bartolomé de las Casas esto se lo creyó, a mis justillas. Se lo creyó y hizo informes y los pasó a la corona. Y por algún motivo, pasaron un día con la política, se filtraron y llegaron a la prensa, llegaron a Europa. Pensad una cosa, esto es importante, hay que decirlo. Cuando España conquista América, las coronas europeas no tenían ni idea, solamente sabían el territorio, que era inmenso, pero no tenían ni idea de lo que pasaba ahí, no conocían ni el territorio. Estaba prohibido que ningún extranjero no español viajase a las Américas. No sabían ni fortificaciones, no sabían ni carreteras, ni pueblos que vivían ahí, no sabían nada. Era un secreto de Estado. Un secreto de Estado. Por ejemplo, hay una fortaleza de San Carlos, que está en la costa de Veracruz, en México, que los españoles, preveyendo un ataque a México por Veracruz, que es el puerto natural, avanzaban hacia México capital, había un montículo y había un castillo impresionante, que era el castillo de San Carlos. Los europeos esto no lo sabían. Y como no lo sabían, no sabían el trato que los españoles daban a los indios, no tenían ni idea, no sabían si estaban cometiendo la carnicería, si hacían matanzas, si los trataban bien, si los trataban mal, no sabían nada. Llegaron las crónicas de Bartolomé de las Casas, que son exageradas, pero son historias que le cuentan indios que han oído que en un poblado ha pasado no sé qué, que va corriendo el bulo, todos los pueblos, ¿no? Va corriendo un bulo, y al final una señora que se le cayó la colada, pues al final está cayendo una inundación. Cuando te llega la noticia, pues no, una señora se le cayó la colada, no ha pasado nada más. Pues entonces llega esto a Europa, y un tal Teodoro de Brin, que este era un flamenco holandés, que los españoles tenían resentimiento contra España porque era protestante y le habían entrado todo su imprenta, le habían embargado su casa, se había tenido que ir de Holanda a refugiarse en el Sacro Imperio Romano Germánico, y
Este de Claudio España que escogió las crónicas de Bartolomé de las Casas y en su taller de grabados hizo unos dibujos espeluznantes en el cual se ve que los españoles son los caníbales, que los indios son sacrificados, que los españoles matan mujeres embarazadas, canibalizan a los indios, los hierven, en fin, un museo de horror. Los grabados de Otero de Nicaragua. La gente de aquella época en Europa era analfabeta, era como un cómic, estos grabados corren y a partir de aquí ya surge la leyenda negra que dura hasta nuestros días, como una especie de arma política. Bueno, la leyenda negra, no me quiero extender en el tema, pero ya sabemos todos que en las grandes matanzas, la matanza del señor San Juan, presidente de México, las grandes matanzas las han cometido los mismos criollos después de la independencia, el exterminio de los yaquis, que hice referencia anteriormente, el exterminio de los araucanos, que fue el gobierno argentino. Araucano está en la parte sur de Chile, pero aquí para toda la parte de Argentina hasta Córdoba fueron exterminados por, bueno, hasta Buenos Aires, fueron exterminados por los argentinos, en Brasil, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que el tema de la, no quiero darle muchas más vueltas, porque el tema de la leyenda negra, porque es tan obvio lo que pasó, lo que os he explicado, que tengo una teoría que es que la verdad siempre se impone. Sobre todo en la historia. La historia de la verdad, esto es lo que ha pasado. Tú no puedes inventarte cosas. Y yo estoy modestamente presentando esta conferencia y canales de YouTube, estamos combatiendo la leyenda negra por muchos sitios. Y acabo ya en este capítulo, ya para ir concluyendo. A ver, en época más moderna, para poner los ejemplos, las Cortes de Cádiz, en el artículo 1. Perdón. Sí. ¿Cuál cree usted que es? Espere, luego se pregunta, vamos al final. ¿Cuál cree usted que es el motivo de la leyenda negra? No se preocupe usted que luego guárdese la pregunta, que usted ya le dé la primera palabra. No se preocupe. Cortes de Cádiz, artículo 1. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Ya aquí se ve que las Cortes de Cádiz tienen una visión universal de la hispanidad. La Constitución francesa, 1791, que es importante porque es la Constitución de la Revolución, en la cual se carga la monarquía tradicional, ilustrada y viene la República Francesa. En el título 8, capítulo 8, dice: las colonias y posesiones francesas en Asia, África, América, a pesar que forman gran parte del imperio francés, no están incluidas en la presente Constitución. O sea, la libertad que tiene francamente era para los gabachos, para nosotros, pero para los indios y para los demás, ¿no? Bueno, a ver. Sí, y una cosa que quería hablar brevemente, que después de la independencia, y antes lo he comentado con usted, en Hispanoamérica establece lo que llamo la fracasología. La fracasología, que es que funciona hoy en día incluso, pues ha habido un montón de que las tengo aquí, no sé si tengo tiempo de leerlo en mi libro, hay una... A ver, mira, lo voy a leer. Es que son las guerras que ha habido, que son innumerables cuando se fueron los españoles de aquí. Bueno, sí, bueno, los que luego podéis comprar este libro lo podéis leer en la página 293, en una página entera de guerras internas. Ya no hablo de las revoluciones, pero guerras civiles americanas hay infinidad. Muchas veces que ni se conocen. Perú contra Argentina, Argentina contra Perú, Venezuela contra Colombia, varias. Brasil contra Uruguay, o sea, es interminable. La fracasología que hoy en día funciona con los temas de corrupción, y luego el último ejemplo de fracasología es lo que es la ideología socialista bolivariana, que bueno, claro, hoy se ha señor Maduro por la televisión, es que no sé, parece un cómico. Es que tengo como historiador vergüenza ajena que ese señor es presidente de un país de las chorradas y gilipolleces que llega a decir ese señor, y el presidente y la gente le aplaude. O sea, una cosa que no sé, no acabo de entender. Y esperemos que esto acabe todo. Y ya la última parte de la conferencia, ya voy al término final, sobre, os he comentado al principio de mi intervención, la relación de los hispanos que están aquí con nosotros conviviendo en España y en Cataluña. A ver, hay un concepto importante que es difícil de explicar, no sé si lo vais a entender,
que esto lo tocó Jiménez Caballero, que es, y Unamuno también, no, Unamuno no, perdón, Macho, el concepto de imperialidad y el concepto de nacionalidad. Nosotros, españoles e italianos, somos imperiales. Los italianos no tienen imbuido por el Imperio Romano, pero Romano que se expandía por el Orbe, y eran todos, al principio no, pero eran todos ciudadanos romanos, un señor de Siria y un señor de España, todos ciudadanos romanos. Como luego España se expande, y lo mismo es España un señor de Argentina que un señor de Valladolid. Este es el concepto imperial. Si te expandes, tiene que haber mestizaje de nación. Porque cuando son libres, y uno se casa con quien le apetece. Entonces, el concepto imperial te establece que tienes que dar la bienvenida a los hispanos que vienen de fuera. Por ejemplo, a los musulmanes no tienes por qué. Si quieres, sí. El Estado, si quiere, reciba a musulmanes, que no reciba, que establezca cuotas o lo que le da la gana. Pero no se puede poner cuotas ni cortapisas a los hispanos. Nosotros hemos ido allá, ellos tienen libertad de ir aquí. ¿Por qué? Porque están en la madre patria. Yo siempre les digo que cuando os dicen los tenéis que integrar, no os tenéis que integrar en nada. Pues yo voy a vivir a Buenos Aires y no tengo que integrarme. Pues estoy como en mi casa. ¿En qué me tengo que integrar? Tengo que integrarse un musulmán, un chino, que venga a vivir a Barcelona, pero un hispano no. Por supuesto que no. Pues yo les digo, cuando los actos como el de ayer no llegan de las españolas, llegarán de vuestro país. Tenéis que estar orgullosos de vuestro país, orgullosos de vuestra cultura, que es una cultura hispánica. Fijaros que ellos utilizan el concepto madre patria, concepto que regalo, porque la madre de origen saben que es España, jamás un francés, bueno, un argelino ha dicho madre patria a Francia, todo lo contrario, odian a Francia, hablan francés pero odian a Francia. Un hindú, bueno, en el caso de los hindúes de la India, pues no tiene cariño especial con Inglaterra, más bien mal recuerdo. Y el recuerdo malo como en España, pues señoritas como la Silvana, con los intoxicadores, que se dedican a hacer esto, pero siempre habláis con hispanos y siempre el cariño que tienen por nosotros es inconmensurable. Luego una cosa importante, los hispanos nos traen valores que nosotros hemos perdido. Yo hablo con ellos, y sobre todo en temas religiosos, son como nuestros abuelos. Yo me acuerdo, yo sí tenía reservista del ejército de tierra, y cuando yo estaba en el campamento de Camposoto en Cádiz, el domingo iba a misa, eran todos españoles, todo lo demás, tal vez de 200, 300, eran hispanos, militares, soldados. Pero para ellos están todos en la cantina. Pero claro, yo creo que si nosotros evangelizamos, ahora el Papa hizo una encíclica que volver a evangelizar el mundo, reevangelizar. Si nosotros tenemos que evangelizar, perdón, si nosotros ya en el pasado evangelizamos esas gentes, yo creo que esas gentes ahora son las que tienen que evangelizar nosotros y ir un domingo a misa. Aquí en este barrio quizás menos, pero iros a las afueras, que vais a ver las iglesias como están llenas de hispanos. Pues son personas que les respeto mucho y los admiro muchísimo. España era la famosa reserva espiritual de Europa, en la época de la dictadura que dicen, pero la reserva espiritual de Europa ya no somos nosotros, ya me gustaría que lo fuéramos. Y vamos a ver. Otra cosa importante, más de actualidad, la inmigración de hispanos es una vacuna contra el separatismo en Cataluña. Es una vacuna. Y esto los independentistas lo saben perfectamente. Yo digo a los hispanos, si a nosotros nos odian los independentistas, a nosotros, los españoles, imagínate vosotros lo que os odian, porque sois el reflejo de la hispanidad. Claro, la llegada de hispanos, claro, el musulmán que llega a trabajar en Vic, pues claro, como no conoce las lenguas, pues aprende la lengua catalana, que es la mayoritaria de esos lugares. Pero un hispano que va a trabajar a Vic, pues no se puede estar en la catalán al español porque le entiende todo el mundo. Y esto los independentistas lo saben, por eso insistían tanto el señor Artur Mas y los otros en coger la competencia de inmigración. Y luego al principio de la conferencia, no sé si os habéis dado cuenta, que habla de los 5 focos universales, pues sajón, francofonía, hispanidad, islam y budismo oriental. El señor, esto fue, lo tengo por aquí, Maragall, el ministro Maragall, en 2005, y pidió la adhesión de Cataluña a la Organización Internacional de la Francofonía. Y Artur Mas en 2014 ya pidió la admisión de lleno. Eso quiere decir que si estos tíos consiguen independencia,
Cataluña dejará de ser un país hispánico y se convertirá en un país francófono. Y esto es un tema que hemos hablado mucho de independencia, muchas conferencias, pero es una cosa que la gente esto no lo ha analizado hasta ahora. Y esto hay que saberlo. Por eso yo siempre digo, el lema este de Somatens, catalanitat es hispanitat. I per nosaltres la catalanitat és una forma d'expressió de la hispanitat. Que vull dir que l'hispanitat no és només una llengua, són moltes més coses. No són moltes més coses. I ara sí que termino. La hispanidad no es solo idioma, es una forma de entender la vida. Tú cuando con un hispano hablas con él, le dices, ¿cómo te dan tus hijos? ¿Que la mayor llega a la universidad? ¿Y tu madre cómo está de salud? Y él te establece una amistad, una relación de cordialidad, incluso con un ser desconocido. Esta relación anímica, un inglés que jamás va a tener con un hindú, ni un francés con un argelino. O sea, esto es la hispanidad. Comer paella o comer asado es hispanidad. Bailar sardanas o reggaetón es hispanidad. Hacerle la trenza a tu hija es hispanidad. Y tengo que darle las gracias por haberme aguantado el pequeño radio. ¿Tenemos un turno de preguntas? No, igual no. Sí. Preguntas. Sí, Señor, tenga la primera. sí. Bueno, yo tengo dos preguntas. Eso va a preguntar opiniones a las que tiene usted. El tema, yo lo que he vivido, la primera vez que vine a España fue siendo un muchacho, ¿no? Con un y fue una gran ilusión venir aquí y conocer verdaderamente la historia en vivo. Porque yo aprendí por el padre Agustino, porque con Agustino, etc. lo vivían. Ahora, luego con los años he visto que el auge de la leyenda negra, yo creo que está siendo utilizado con dos factores. Con un factor político para destruir, porque le dan más importancia al eventual daño que hicieron los colonizadores o conquistadores, como dice usted, a los religiosos que a los propios conquistadores. Entonces la leyenda negra, los gobiernos izquierdistas la utilizan como un arma doble para despegarnos de Europa y para separar, para hundir la religión, para ridiculizar la religión. O sea, han anametizado todo lo que tiene que ver con la cultura recibida durante la conquista. Por supuesto hubo cosas malas, que lo digo de las casas, y sin embargo, el apellido de las casas de Venezuela es uno de los apellidos de la oligarquía venezolana. Y el otro punto que le quería señalar, o que quería preguntar, era de que yo, por ejemplo, utilizo la primera persona, pero es una experiencia muy personal que no creo que sea general, pero desde que vine aquí a España la primera vez, siempre noté que había más apertura en las provincias del sur que en las provincias del norte. Creo que el extranjero iberoamericano, por no decirlo latinoamericano, es más acogido en el sur de España que en el norte de España, que no es el privilegio de España. En Estados Unidos también pasa lo mismo. En Estados Unidos, todo lo que es la costa este de Estados Unidos, hay la prueba de integración, pero si te vas al centro de Estados Unidos, es una comunidad cerrada. Entonces, quería preguntarle cómo es posible de que cómo se ha permitido una sociedad tan industrializada, que me cuenta a mí, la industrializada o rica de España, que Cataluña, haya perdido los valores de tener dos lenguas. ¿Qué países tienen esa cultura? La gente se hace esfuerzos por tener lenguaje. Y aquí hemos hecho lo inverso, que queremos perder las lenguas. Y lo otro es que los
extranjeros en vez de integrarlo. Por ejemplo, yo cuando la primera vez que vine a España me sentí en mi casa, pero cuando me vine aquí a me siento doblemente extranjero, por ser de Latinoamérica y por ser español. A ver, la primera pregunta, a ver, lo de la... Cuando tú haces una gran empresa, el mercantil, por ejemplo, una empresa informática, Bill Gates, lo que sea, pues tiene muchos enemigos. Las cosas grandes tienen que tener muchas enemistades. El Imperio Español, la monarquía hispánica, pues genera muchas enemistades. Si tú te quedas en casa, pues no vas a tener nunca enemigos. Si España es un país pues, como Andorra, pues yo qué sé, pues como Italia, por ejemplo, un conquistador, como países nórdicos, no había tenido tantos enemigos. Era un país que se expande en los territorios que los quieren otros países, porque Inglaterra no paró de intentar arrebatarle a España sus posesiones, y de hecho lo intentó muchas veces, el ataque a Buenos Aires, el ataque a La Habana, el famoso ataque a Cartagena de Indias, a Plas de Lezo, intentó y jamás consiguió establecerse en territorio continental. Hombre, arrebataron cosas como Jamaica, Trinidad, Tobago, pero España evidentemente en las Antillas hay miles de islas, no podía defender todos los territorios. Y claro, fíjate que en estas pequeñas islas, pues Haití se llama pues, lenguas extranjeras, porque fueron arrebatadas 11 días en el tratado. Pero cuando haces una empresa grande, pues siempre grandes hazañas, grandes enemigos. Y el tema de, es cierto, pero esto que decías del norte y el sur, el otro día estuve con un francés, me dijo, no, es que en el Pas de Calais, al norte, los normandos, los bretones son gente muy cerrada, en cambio aquí vivía la Costa Azul. Aquí en el Mediterráneo, en Niza, somos gente más abierta. Pues es cierto, en España los andaluces son más abiertos y quedaron los catalanes y los vascos son más cerrados. Pero es una cuestión, yo diría que es del clima o de costumbres o tradiciones. O quizás, no lo sé, me lo estoy inventando, por el hecho de que los que fundamentalmente conquistaron América eran andaluces y extremeños, pues no sé si imprimieron su carácter a la gente de ahí. No lo sé, pero mira, tiene una cosa también importante, que es lo que quería decir al final, y no sé si decirlo ahora, que el libro este que escribí, que es el último que he sacado, Los Últimos de América, aquí se ve que son los catalanes los que defienden las últimas posesiones españolas en América, las últimas. La guerra de Cuba, las aportaciones de voluntarios catalanes y de catalanes fueron fundamentales. O sea, así como extremeños andaluces son los que expanden España por América, los que la mantienen hasta el final. Y ya si acaso voy a hacer un inciso, si alguien está interesado en el libro, pues antes lo he comentado, y en esto sí que seré breve. Este libro de Editorial Arca, que escribí, habla de los últimos territorios continentales españoles en territorio americano, que fueron la fortaleza de San Juan de Ulúa en Veracruz, el Castillo Real Felipe en el puerto de Callao en Lima, y luego uno más conocido es el del archipiélago de Chiloé en Chile. Yo he hablado con catedráticos de historia, profesores de historia, y no tienen ni idea, no saben lo que pasó en San Juan de Ulúa ni lo que pasó en el Real Felipe. San Juan de Ulúa era una isla, ahora está tocando al puerto de Veracruz, una isla en la que hay una fortaleza impresionante, y España, cuando pierde México, hace una cosa que se ha pasado en muchas guerras. Por ejemplo, Estados Unidos, cuando pierde Cuba, cuando se va con la revolución de Castro, se queda Guantánamo. Rusia, cuando se retira a Europa, se queda el antiguo Königsberg, que es Kaliningrado. Hay unas bases aéreas marítimas, en Chipre, del Chipre británico, que son bases británicas de territorio británico. La base norteamericana de Ramstein, de Alemania, claro, pues al final se retiran los norteamericanos en el 45 de Alemania, pero deja la base de Ramstein. Y San Juan de Ulúa se pretende hacer lo mismo. Está defendido por el batallón de Cataluña, el batallón de Barcelona y el batallón de Málaga. Y estos aguantaron 4 años y medio, aislados. Te pongo un ejemplo. Numancia, 15 meses. Gerona, 15 meses. Los famosos sitios de Zaragoza, 2 meses. Monasterio de Nuestra Señora de la Cabeza, año 36, los guardias civiles, 1 mes de resistencia. Alcázar de Toledo, 2 meses. El Valer, los famosos últimos de Filipinas, no llegaron 1 año. San Juan de Ulúa, 4 años y medio. Y el Real Felipe, en el Callao, 2 años y medio. O sea, ya superan cualquier otra resistencia. ¿Qué ocurrió?
que esto fue un hecho muy conocido. Yo aquí, la verdad, lo confieso, no he tenido que buscar archivos. Otros libros sí, pero en este no. Porque es historia de España. El problema es que historia de España olvidada. Porque así como que ocurrió que en el siglo XIX se sabían estas hazañas, pero vino de los últimos de Filipinas, ¡oh! Eso se lo comió todo. Todo el mundo hablaba de los últimos de Filipinas, y parece que el único sitio donde se existió fue los últimos de Filipinas. Y eso, el libro lo digo, este libro está escrito en el siglo XXI para conmemorar los hechos del siglo XIX que se olvidaron en el siglo XX. Y luego lo tenéis a la venta para el que le interese. Otra pregunta. Yo quería saber, antes de darle los españoles el nombre a cada ciudadano, primero cómo se llama, cómo se dirigían a ellos, y segundo, si le han proporcionado un nombre y unos apellidos, no quiere decir que porque tengan los apellidos españoles sean todos de sangre española. No, es que Dios, yo he dicho que el funcionario llegaba al pueblo, Filipinas también, que a los filipinos ninguno era español, pero todos tienen apellidos, primero y segundo españoles. Y al funcionario del censo, un alguacil, la escuela de indios, lo he explicado, y tú, a ver, poner nombres aleatorios, José, bueno, cristianos, evidentemente, sin inventar los apellidos. Por ejemplo, los niños, esto ya en la España moderna, los niños abandonados, de Inclusa, le ponían Expósito, a todos. No se molestaban, en España es mejor, les pusieron los españoles inventados, para que ella la nacionalidad y ese señor se llamaba José Pérez, pues tenía un hijo y José era Pérez, y eso lo ponía él. Y ya estaba censado en el registro civil. ¿Y cómo se dirigían a ellos antes de tener los nombres? Con la nube, yo soy Inchantal, pues a partir de ahora serán Manuel. Hombre, puedes utilizar tu nombre, nadie te lo debe pedir. No, de hecho, yo he tenido clientes míos sudamericanos que muchos conservan el apellido quechua, sí, por supuesto, pero son pocos. Hombre, una forma de tener controlada, ¿bien? Si he dicho yo en mi conferencia que a la monarquía hispánica le interesaban esos pueblos, a ver, tú cuando te viene, por un ejemplo, te viene tu hijo a casa y te da un perrito que la encuentra en la calle y no te lo quieres quedar. No permitas que tu hijo le ponga un nombre. Pues le pones un nombre, ¿cómo lo echas? Ay, es que es Pinchi. Papá, vas a echar a Pinchi. Si no le pones un nombre, el perrito una noche ha desaparecido. O sea, cuando pones nombre, ya estás queriendo a esa persona que se mira. A las ovejas no les ponen nombre, porque van al matadero, y a las vacas. Pero el perro sí, porque tienes en casa y viene contigo, el gato también. Aproximadamente hispanos directos de españoles, ¿se podría saber cuántos hay? No sé, que son muchos siglos. No, de hecho, hombre, tú lo ves racialmente. Tú ves un mexicano un día, si tiene cara europea, pues evidentemente es de origen español. Si tiene cara de mexicano, de indio, pues evidentemente sigue siendo indio. Hay países como Argentina, por ejemplo, que hay más rasgos raciales blancos porque ellos exterminaron, lo he dicho antes, a los mapuches y a los sitios de ahí, pues claro, lo poblaron blancos. En Perú no pasó, en Perú hay aristocracia, una burguesía blanca, pero el pueblo era, como yo Bolivia, tremendamente etnificado. O sea, la señora Salman, que es la tercera vez que hago referencia a ella es hija de los que se dedicaron a exterminar a los indios. No nosotros, yo no, mi padre no fueron, ni mis abuelos, ella seguramente sí. ¿Por qué conquistador español siente usted una especial simpatía? ¿Por cuál conquistador español siente usted una especial simpatía? Quizás por cabeza de vaca, porque estuvo vagando ahí por el norte de Estados Unidos teniendo relaciones con tribus tremendamente belicosas, conservó la vida por ser verde. Ahora, no sé, Coronado, quizás. ¿Hernán Cortés? Hombre, también es el más conocido, claro, y quizá porque Hernán Cortés es un gran mérito, porque conquistó una cosa que se llama la oligantropía, que es que tener pocos hombres y utilizarlos para la guerra. Bueno, tengo un libro, que es el anterior a este, que se llama Soldados de Contraplata, los perros de guerra de España, que es el único libro que habla de la intervención de los perros en la conquista de América, y los utilizaban porque eran muy pocos. Os he dicho que eran concesiones administrativas, iba el adelantado del conquistador,
con 40, 50, 60 hombres, que se enfrentaba a tribus o pueblos de miles o cientos de miles. Entonces los perros de guerra compensaban esa baja numérica, que en ese libro he comprobado que cuando la expedición era muy numerosa, de más de 400, 500 infantes españoles, llevaban pocos perros. Ahora, cuando eran pocos, llevaban muchos perros, porque les ayudaban en la guerra. Ahora, los perros, claro, estos no tenían gran católico ni nada. Estos, yo he visto, yo me leí todas las crónicas de la conquista de América, y cuando en una salida hablaba de perros, la reflejan en el libro. Había cronistas, estos famosos cronistas, que establecían todo lo que pasaba en la expedición, que habían dicho, y si lo habían escrito es que era verdad, que habían visto un alano español arrancar de cuajo el brazo de un indio, por ejemplo. Y he visto ataques modernos de perros similares, que esta raza existe. Hombre, hay amputaciones de dedos, de manos, lo vemos en la televisión, que una señora le desgarró esto a un perro, pero no hay amputaciones de manos, y hay casos de amputaciones de cabeza. Amputaciones con las garras del perro, o sea que sí, hubieron cosas, se procuró reprimir, pero que eran expediciones que era complicado, porque si te atacaban los indios, a los prisioneros tuyos les torturaban, le metían encima a los migueros para que los comieran hormigas, los canibalizaban, que era un hombre católico en aquella época, eso es un horror. Y cuando a esos indios los masacraban. Tampoco yo no voy a hacer apología de la ley de Rosa, que también la hay, que España fue todo bonito, todo maravilloso. O sea, muchas cosas. La diferencia es que se intentaron reprimir por la justicia. Y yo quisiera comentar que fuimos a Madrid, mi marido y yo, y vimos el espectáculo de Malinche. Y es un espectáculo fabuloso y respetuoso en favor de la hispanidad y el mestizaje, en el que destacaban que Hernán Cortés inició el mestizaje como una cosa simbólica con Malinche, que era una mujer originaria del territorio que él ocupó o intentó conquistar. Y yo creo que toda la campaña que han hecho a los Nacho Cano es este odio por la hispanidad, porque de hecho lo que explica allí, llevado al espectáculo, pues es una porción de lo que usted, creo yo, ha presentado. ¿Ha visto Malinche? No he visto, no. Pues es muy recomendable que usted disfrutaría. A ver si la ponen aquí, pero igual aquí. No, aquí. Ahora se van a México a tener. Es muy recomendable para El ejemplo de mestizaje es que Hernán Cortés, que es el jefe, si yo me caso con una autóctona, vosotros que sois mis soldados, haced lo propio. ¿Qué mejor ejemplo que ese? Bueno, y la bautizó y todo. Sí, sí, sí. Por allá, por allá. Volviendo al tema de los perros y la leyenda negra, tengo aquí una noticia que la comunica el Confidencial y por News ante el 12O, los españoles criaban perros alimentados a base de indígenas. Son los sacado del libro. Eso no, a ver, hay que hacer la honor a la verdad, ¿eh? Eso está sacado del libro. Piensa que el tema de los perros, nadie lo ha tocado, modestia aparte hasta. Había algún artículo de Becerrillo, que era un perro de un conquistador, de Vasco Núñez de la Boa, y Don Cico, que era su hijo, pero yo he leído las crónicas, y hay crónicas que dicen que sí, que cadáveres no mataban, cadáveres de indios les daban la carne del cadáver para que el perro se acostumbrase al olor y al sabor. Entonces, cuando tenía que atacar, atacaba directamente a los indios y no a los españoles. Esto es cierto, o sea, yo no voy a aceptar nada. Incluso las conferencias que he dado en otro libro de gente me dicen que sí, son mis sanguinarios, es la verdad. Entonces, esto era tengo que decir la verdad. A ver, también no fueron casos generales, fueron casos puntuales, pero sí, es cierto. Lo que pasa es que aquí lo pone como que... Bueno, claro, la conciencia lo saca y le da a la anécdota lo que te cabería. Ahora también te puedo comentar que hubieron casos de conquistadores que utilizaron indebidamente los perros. Una vez una broma que le quisieron hacer unos soldados a una anciana en México y con Loncico, que era el hijo de Becerrillo, eran perros muy inteligentes que distinguían al blanco del indio. Por eso llegaban a distinguir las lenguas diferentes. Decían, por ejemplo, hacían las crónicas que Loncico, cuando veían el Yaguapá, se la quedaban mirando.
y a la velocidad no lo miraba, por ejemplo. Eran muy inteligentes, que cuando tiraban flechas se escondía atrás de una piedra o un matorral y cuando el listo estaba cargando salía y cargaba contra él. ¿Usted no cree que ahora la leyenda negra existe en la propia España? Sí, bueno, esto ya se ha hablado muchas veces, claro. Si la leyenda negra los potenciales aquí. Creo que el no quiere que sea de América, de España, todo contra España. También os digo que el libro este de los perros está agotado. La edición, o sea, nosotros si queréis encontrarlo os va a costar. Señor, este comentario que es muy afín al señor Puigdemont. Sí, claro. Sabemos luego que cosecha propia con... O sea, que puede estar sacado de su libro... Sí, porque nadie me lo ha publicado esto. No desde acá, tengo nosotros. Pues lo vamos a cambiar, claro. No hay otra forma. Hombre, me sabe mal haber utilizado, haber escrito eso, no me sabe mal. Para que te utilicen estas personas, pero yo, insisto, soy historiador, tengo que decir la verdad. La otra intervención, porque ya son las 9, la última intervención, sí. Sí, la última, sí. Yo quería anotar antes cuando dije que era muy difícil saber la calidad de vestidos que había y las sangres de tantos días. Y pienso que con los procedimientos modernos no es tan difícil si se quiere investigar con el ADN y todos estos procedimientos que hay hoy día de la genética. ¿Y para qué? No sé. ¿Para qué quieres saberlo? Pero una sorpresa viendo que la mayoría tienen sangre mestiza. Ya lo he dicho antes, es que claro, someter a pruebas de ADN a 600 millones de personas es complicado. Complicado. Pero bueno, es que lo que es, vete a Argentina, que son todos blancos, Chile igual, sobre todo el norte, y vete a Bolivia. Bueno, ya lo ves aquí, los bolivianos en Gracia, no tienes que ir a Bolivia. Con lo cual ya se ve dónde hay sangre española en ahí, es muy sencillo. María José, sí. Vete a Nueva York. Claro, busca indios norteamericanos en Estados Unidos, no saben ni tú. Todos los amerindios que hay, los enfermedades, los amerindios así como muy palpables o camarazos solo, son todos latinos. Sí. No hace falta hablar en inglés, que sabes español que entiendes muchísimo mejor. Y en Argentina todos son alemanes después de la segunda. Todos no, hay muchos. Muchos. Todos los apellidos. Todos no. La última ya cerramos. Solo una pregunta. Todo lo que se está hablando de la leyenda negra que viene una y otra vez según la conveniencia, según sobre todo el bolivariano o el socialismo americano, ¿no crees que esa leyenda negra que nace actualmente otra vez y renace de la nada, no es como una cortina de humo que se utiliza para tapar realmente los problemas actuales de los países? Bueno, como aquí el PSOE habla siempre de la guerra civil y hay que sacar a la luz los crímenes de la guerra civil, según ellos, cosa que ha pasado 80 años, ahora lo de ETA que ha pasado 12 años, pues eso no, eso ya es historia muy lejana, eso no hay que llegarse en la guerra civil, hay el tema de las 13 rosas y no sé qué, y mataron no sé quién, no sé dónde y tal y cual, eso es la actualidad política. Y lo otro no, por Cartagena, San Juan y antes era López Obrador, y claro, hombre, esto ocurre en México. En México sí que hay una cierta resentimiento con España, nos llaman los guachupines y tal, por el tema que mal entendido se piensa que tenía una gran civilización. Falso, porque los aztecas no conocían la rueda, no conocían la escritura. En términos historiográficos, cuando un pueblo no conoce la rueda, no conoce la escritura, es un pueblo neolítico. No, es que tiene un calendario que medía los ciclos lunares, pues no tiene ningún mérito. Los neolíticos aquí en Europa, Stonehenge, en Inglaterra, medir el espacio es muy fácil. Simplemente con conserves, el equinoccio, esto es fácil. Te sientas en una silla y estableces un calendario tú mismo, no necesitas tiempo. Y los primitivos hombres de las cavernas, neolíticos, conocían perfectamente los ciclos lunares, más que los aztecas les hicieron calendario muy bonito, ¿no? Los ciclos lunares, porque si no conocéis la rueda, si no tiene ningún atraso, tiene una agricultura suplementaria, o sea, insisto, en términos historiográficos, sociedad neolítica. Y ocurre una cosa, cuando esta es una constante normalidad, cuando una cultura superior, renacentista europea o española, se pone en contacto con una cultura neolítica, hay absorción mental. No podemos, o sea, si hoy en día no podría estar los aztecas
estás ahí comiéndose gente con sus pirámides en el siglo XXI. Sería anacrónico, ¿entiendes? Esto ya se evitó. La historia es muy sencilla.